Hoy vamos a ir al capítulo número 22 del libro de Génesis. Capítulo 22 de Génesis, vamos a ver ese pasaje y otros pasajes más. Pero les decía que todos los que llegamos aquí, todos los que en algún momento Dios nos dio la oportunidad de nacer, nacimos, y cuando llegamos a este mundo nacimos sin nada. Toda la ropita que nos pusieron de color azul o color rosa, o del color que nos hayan puesto, porque a veces así pone, ¿no? Y bueno, esa ropita alguien se la dio a ustedes, o alguien la compró, sus padres, y todo lo que tenemos es adicional a lo que en algún momento cuando llegamos a esta tierra es adicional, todo lo que tenemos. Y quiero decirle que las cosas material, aunque nos ayudan a cumplir propósitos, nos ayudan a poder avanzar en las cosas de Dios, lo material aquí se queda, aunque también tiene cierta importancia, pero no es lo más importante. Lo más importante de todo es saber quiénes somos en el Señor y quién es nuestro Dios. En la semana pasada hablamos acerca de que nuestro Dios es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Fue lo que vimos el domingo pasado. Ahora vamos a ver un tema que tiene que ver con Dios como proveedor, Jehová Jireh. ¿Cómo se llama la prédica? Jehová Jireh. Jireh quiere decir proveedor. ¿Sí estamos? Todo lo que nosotros traemos ahora, adicional a lo que un día teníamos cuando llegamos, o no teníamos nada cuando llegamos, todo lo que tenemos ahora, Dios nos lo ha provisto. Claro que Dios ha usado tal vez tu propia vida, ha usado a alguien, ha usado el trabajo, ha usado algo o alguien para que la provisión llegue a tu casa, llegue a mi casa, llegue a nosotros. Dios es conocido en todo el universo, no solamente como el Rey de los Reyes, sino como el que provee. Todo viene de lo alto, todo viene del cielo, todo viene de Dios, todo viene del Señor. Todo, absolutamente todo. La sabiduría, la inteligencia, el entendimiento, la gracia, la misericordia, todo viene de Él. Nosotros al estar aquí entendemos y nos damos cuenta de que nuestro Dios quiere ser el proveedor de nuestra vida. Y tal vez algunas veces tenemos algunos faltantes en nuestra vida, y en esos faltantes tenemos que ir a Dios para que Dios supla. Pero siempre Dios lo que espera, como en el caso de Abraham, es que uno pueda estar dispuesto a sacrificar aquello a lo cual le ha dado mucho valor o un lugar que no le pertenece. En el caso de Abraham estamos hablando de un hombre prácticamente anciano que tiene un hijo llamado Isaac. Este Isaac fue el hijo de la promesa. Recordemos que cuando Abraham fue llamado por Dios, no tenía hijos, su esposa era estéril, y entonces Dios le dice que de él va a sacar multitudes. Lo llama y le dice que salga de su tierra, de su parentela, y que vaya a un lugar el cual Dios se lo iba a dar, se lo iba a entregar, y le da promesas y le dice cosas como esa. Le dice que lo va a multiplicar, que va a multiplicar su descendencia, que lo va a bendecir, que de él va a salir muchas gentes, y hasta Dios le cambia por ahí, le cambia el nombre de Abraham, que es padre enaltecido, a Abraham, que es padre de multitudes. Y entonces Dios le cambia no solamente el nombre, le cambia el destino y le da dirección al destino de Abraham. Y entonces, en el caso de Abraham, prácticamente allá como a los 100 años del hombre tiene un hijo, el hijo de la promesa. Sara queda embarazada solamente por un milagro de Dios. Isaac significa risa, porque cuando Sara escuchó palabras como estas, que se le dijo: dentro de un año Sara va a estar cargando un bebé, ella le dio risa, aunque ella después dijo: es que no me reí. Sí se rió, vaya, a lo mejor le dio nervios. ¿Cuántos se han reído de nervios alguna vez?
tal vez muchas veces. Entonces se rió, y entonces Isaac quiere decir risa. De tal manera que cuando nace Isaac, seguramente Abraham tiene un gozo desmedido en su corazón, tiene alegría. Ahora él sabe que toda la herencia que tiene no va a ser dada a uno de sus siervos, a un damaseno, sino que toda la herencia, todos los bienes, todo lo que tiene Abraham, ahora sabe que van a ser para Isaac. E Isaac alegra el corazón de Abraham. Isaac es una manifestación de la fidelidad de Dios, del amor de Dios, de la misericordia, de la gracia de Dios. Y cuando Abraham ve a Isaac, Abraham está viendo el cumplimiento de parte de Dios de lo que le había dicho cuando lo llamó de allá de su tierra. De tal manera que Dios tiene que probar al hombre. Dios tiene que probar, en este caso, a el padre de las multitudes, también conocido como el hombre de fe. Un ejemplo de fe es Abraham. El padre de la fe también es conocido. Y en el capítulo número 22 del libro de Génesis, vamos a encontrarnos con que Dios tiene que probar a este hombre, y lo prueba de una manera en la cual tal vez él nunca pensó o consideró que Dios le podía probar. Dios lo prueba con algo que le dolió en su corazón y que tal vez le llevó a considerar cuánto amaba a su hijo, pero también le llevó a considerar que el amor de Dios, que el amor hacia Dios tenía que ser mayor. Y entonces en el libro de Génesis capítulo 22 dice lo siguiente: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. ¿Qué está haciendo Dios con Abraham? Dijimos, lo está probando. Dios está probando a Abraham. Le pregunto, ¿Dios tiene el derecho de probarnos a nosotros? ¿Dios tiene el derecho de probar a sus hijos y a sus hijas? Sí. Le da a Dios en esta mañana, le da a Dios el permiso de probar su corazón. Bueno, allí no se escuchó nada. Ahí ya no se escuchó mucho, porque no es fácil decirle a Dios: Señor, prueba mi corazón. No es fácil. Pero en el caso de Abraham dice que Dios prueba su corazón, porque Dios necesita ver, aunque Dios conoce todas las cosas, necesita ver lo que realmente hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y no nos gustan las pruebas. A mí, cuando estuve en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en el CBT, nunca me gustaron las pruebas, ni las de educación física. No sé usted. Si hay alguno aquí que sí le gustan las pruebas y los exámenes, levante la mano. ¿Alguien le gustan las pruebas y los exámenes? Levante la mano, así muy en alto. Y le vamos a dar un fuerte aplauso. Y le vamos a pedir a todos los muchachos que lo carguen y le den una vuelta por aquí. Pero yo estoy seguro que a muy pocos, en este caso nadie levantó la mano de los que estamos aquí. Pero entonces llegamos a la vida cristiana y de igual manera no nos gustan las pruebas. Pero Dios tiene que probar el corazón, porque Dios necesita que nosotros en medio de la prueba entendamos una cosa. En medio de la prueba Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él y a saber que en medio de todas las pruebas que pueda haber, Dios va a proveer la solución, la salida. Dios va a proveer lo que necesita proveer. Pero hay algo más: Dios nos va a llevar a conocerle a Él mucho más de lo que le conocemos cuando estamos en diferentes pruebas y situaciones de la vida. Ahí entonces conocemos quién es Dios realmente para nosotros, y entonces también somos conocidos por Él. Y entonces Dios puede ponernos como ejemplo de alguien que pasó la prueba. Pero en la vida cristiana no solamente se pasa una prueba, se pasan pruebas a lo largo de la vida cristiana, una y otra vez, las veces que sean necesarias, porque lo que Dios anhela es que cada vez más dependamos de Él. Y a veces no nos es fácil depender de Dios, y se nos hace muy difícil, y más cuando estamos en diferentes situaciones de la vida. Pero es necesario que así sea. En el caso de Abraham, Dios prueba el corazón y le dijo:
toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Era fácil esta prueba? Los papás, le pregunto, ¿es fácil una prueba como esta? Es una de las pruebas más difíciles. Tal vez los que hemos pasado por situaciones donde algunos de nuestros hijos o nuestros hijos han estado tal vez en una enfermedad, en un dolor, en un accidente, en el hospital, en terapia intensiva o al borde de la muerte, entendemos un poco de lo que Abraham sintió cuando Dios le está pidiendo estas cosas. Su corazón seguramente se sintió dolido en su corazón por lo que Dios le estaba pidiendo. No dice mal la Biblia, porque lo que dice es que Abraham era un hombre obediente, él obedeció. No dice más. Pero ¿quién puede llegar a pensar tal vez que a Abraham le llegaron pensamientos tales como: Dios, ¿por qué me pides eso? Tantas otras cosas. Mira, si me pides todos los bueyes, vacas, burros, los animalitos que tengo, te los sacrifico todos. Pero ¿cómo me pides a mi hijo? Seguramente pasaron pensamientos por Abraham, pasaron diferentes pensamientos por él. Porque cuando nosotros llegamos a amar a alguien o algo más que a Dios, va a llegar un momento que Dios te lo va a pedir en sacrificio. Dios va a necesitar y necesita que nosotros le amemos a Él más que cualquier otra cosa o más que alguien. Pero Dios tiene que probar nuestro corazón. Porque una de las cosas que la iglesia tiene que aprender, o tiene que estar aprendiendo, o ya ha aprendido, es amar a Dios con todo su ser y amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Pero no es fácil. Hace unos días alguien se acercó y me platicó una situación, porque le habían a uno de sus parientes lo lastimaron, lo dañaron, lo golpearon, lo machetearon. Y entonces él trae un dolor en su alma y en su corazón, un dolor muy fuerte. Y entonces él me dice: ¿qué hago, pastor? Y yo le digo: lo primero que tienes que hacer, número uno, lo primero que tienes que hacer es ir delante de Dios y perdonar a esas personas que dañaron a tu familiar. Decirle a Dios: Dios, yo los perdono en el nombre de Jesús, así como tú me has perdonado todas mis faltas. Lo perdono, oro por él, y te pido, Señor, que tú en tu misericordia le permitas a estas personas conocerte a ti. Pero él me dijo: es muy difícil. Es muy difícil, dijo. Porque podemos decir: yo amo a Dios y amo a los demás, pero cuando estamos en una crisis como esa, entonces el corazón es probado. El corazón tiene que ser probado. Amén. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó, o sea, ensilló, ¿verdad? Sería palabras aquí del higo: ensilló a su burrito. Ensilló, enalbardó su asno y tomó consigo dos de sus siervos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Uno se pregunta, porque algunos eruditos preguntan: bueno, ¿por qué Abraham tardó 3 días? Y ese del lugar donde estaba Abraham a ese lugar de Moriah, decían algunos, en un día pudo haber llegado. Y yo entiendo a Abraham por qué se tardó 3 días. Yo debiera tardar una semana o más. Digo, fue lento porque pensando lo que Dios le había pedido. O sea, fue lento tratando de que el tiempo se alargara mucho más, porque Dios le había pedido algo que para él en ese momento era que no tenía claridad en su mente, en su corazón, de lo que Dios le estaba pidiendo. Pero es un hombre de fe. Es un hombre que va 3 caminos. Digo, 3 días por el camino, en pensamientos, en momentos críticos, seguramente recordando lo que Dios le había dicho en el pasado, el llamado de Dios, los días donde él había hecho diferentes altares y había levantado altares y había sacrificado algún animal como sacrificio y había exaltado, le había adorado a Dios. Seguramente todo eso lo consideró, lo pensó. Pero Abraham va de camino, 3 días de camino.
pensando qué va a suceder. Pero entonces dijo Abraham a sus siervos, así dice, entonces al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham no sabe qué va a suceder en ese momento, recordemos, en el monte. Nosotros sabemos la historia, si la leyó ya se la sabe. Y usted puede decir, bueno, ya me sé en qué termina. Pero Abraham no sabe porque él es el protagonista de lo que estamos hablando, juntamente con sus hijos, dos sus siervos y un asno. Deja el asno en la parte baja y él sube con Isaac. Y él sube y dice, espérenme aquí, que vamos, yo y el muchacho vamos a subir, vamos a adorar y vamos a regresar. Él tiene bien en claro que aunque Dios le está pidiendo algo, que es lo que para en ese momento para él, lo que ama más tal vez, él tiene bien en claro que él va a subir, va a adorar a Dios, o sea, va a reconocer la grandeza de Dios, el señorío del Señor, va a reconocer la omnipresencia de Él, va a reconocer lo que Él es, va a subir al monte y dice, y volveremos. Él no sabe lo que va a suceder arriba, él no sabe lo que va a pasar allá, pero él está consciente que va a subir, que va a adorar y van a bajar. No sabe cómo, pero él tiene fe y tiene confianza de que algo va a suceder a subir al monte. Cuando tú y yo llegamos a un lugar como este, tú llegas aquí, estás en este lugar, es un monte, un lugar alto, un lugar de la presencia de Dios. Llegas aquí y debes de llegar. No sé qué va a pasar después, no sé qué va a pasar el lunes, martes, miércoles o los demás días, no sé, pero yo voy a subir, voy a ir, voy a adorar y voy a regresar a Dios, porque cuando le adoramos, entonces cumplimos uno de los propósitos por el cual fuimos hechos, porque fuimos hechos para la gloria, honra y alabanza de su nombre. Y cada vez que le adoramos, estamos cumpliendo el propósito, el plan, el diseño por el cual fuimos hechos y fuimos creados. ¿Sí estamos? Todo hombre tiene necesidad de adorar, solo que algunos, en lugar de adorar al Rey de los Reyes, han idolatrado a alguien y se han equivocado. Pero no nos equivoquemos. Por eso hablamos de estos temas, porque es bien importante que nosotros sepamos que cada vez que subimos a un lugar como este, que cada vez que llegamos a un lugar como este, venimos a adorar y vamos a regresar a casa después de haber hecho aquello por lo cual fuimos formados. ¿Sí estamos? Porque una de las cosas que vamos a hacer en el cielo, todos nosotros, es adorar a nuestro amado Dios. Y es mejor que desde la tierra ya nos estemos preparando para esa temporada eterna. ¿Sí estamos? Por eso, una de las cosas que la iglesia hace es adorar, es reconocer la grandeza de Dios. Y cuando lo hacemos, regresamos a casa en paz. Y entre la semana le vamos a seguir adorando a Él, porque de Él viene, dijimos, todo, absolutamente todo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él le tomó en su mano, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos, o sea, iban subiendo al monte. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Aquel muchacho se preguntó: ¿acaso no le llegaría una información en su mente, una pregunta, y si soy yo el que voy a ser sacrificado? ¿Y si soy yo el que muero en el proceso? ¿Nunca le han llegado preguntas como esa? ¿Y si soy yo el que muero en el proceso? ¿Y si soy yo el que perezco en medio de las batallas, la lucha de la vida, o la enfermedad o el dolor? Y en el caso de Isaac, él le pregunta al padre: tenemos todo, tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero? Y él tal vez se está preguntando: ¿dónde está? Mas sin embargo, en el caso de Abraham,
dice lo siguiente: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham está consciente de que Dios le puede proveer el cordero. Es más, si por alguna razón Abraham llega a sacrificar a su hijo, él sabe que Dios puede levantar aún de las piedras a alguien, aún de lo muerto, aún de lo que pareciera que ya está muerto o muerto. Dios puede dar vida, porque Dios es el dador de la vida. Pero él sabe una cosa: Dios va a proveer para el holocausto, para el sacrificio. Dios proveerá el cordero, dijo. Y de igual manera, Abraham, recordemos, era profeta. Y sin tal vez en ese momento buscar mucho, él está hablando que Dios iba a proveer un cordero, y realmente lo proveyó en algún momento determinado, porque Juan el Bautista habló del Señor Jesús. Y él dijo cosas como estas cuando lo vio: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dando a entender que el verdadero sacrificio ha sido y será el sacrificio del Señor Jesús. Pero Abraham, tal vez en el momento, como era profeta, está hablando de manera profética. Pero dice: iban juntos, y cuando llegaron al lugar donde Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac y a su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Allí está Abraham con su hijo, está levantando el altar, el lugar de sacrificio. ¿Sabe que este lugar es un altar? Algunos dicen: no, en la parte de arriba. Este lugar donde estamos, no necesariamente aquí arriba, este lugar es un altar, es un lugar de sacrificio, es un lugar donde usted de aquí viene y entrega sus necesidades a Dios, entrega sus cargas, entrega sus problemas. Nunca usted venga a este lugar o llegue a un lugar de adoración a Dios y salga igual. Si usted trae cargas, entréguelas. Si trae un problema, entréguelo. Si trae enfermedad, póngale delante de los pies del Señor. Si trae un dolor, entregue el dolor. Si trae alguna necesidad, póngale delante de Él. Nunca salga con las mismas cargas que entró a este lugar. ¿Sí me explico? Porque entonces, ¿qué caso tendría que usted viniese al lugar de adoración y sale igual? ¿Qué caso tendría que sacrificó tal vez el día porque dejó de lavar, de planchar, de algunas cosas, de cortar los aguacates que ya están maduros, y entonces llegó a este lugar? No, cuando usted llega aquí, llega a este lugar, trae algo que le está llevando a dejar de confiar en Dios. Hay algo que usted está amando a más que a Dios. Entréguelo, sacrifícalo. Lleve la gloria de Dios a casa, pero deje en este lugar lo que usted sabe que tiene que sacrificar. ¿Sí estamos? Y entonces Abraham está a punto de hacer lo que Dios le dijo. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces en el cielo están viendo la escena. Desde el cielo están los ángeles, arcángeles, querubines y la creación en el cielo. Está viendo a un hombre llamado Abraham, el padre de multitudes, el padre de muchas naciones, el que Dios llamó a los 75 años aproximadamente. En el cielo está la expectativa. Se está esperando en el cielo que Abraham casi sacrifique a su hijo para darle un mandato, una información al ángel de Jehová. Y dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. ¿Desde dónde? Desde el cielo. Desde lo alto le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Seguramente cuando él escuchó su nombre, dije: estaba esperando este momento. No sé usted si alguna vez ha escuchado que Dios le habla y usted puede decir: estaba esperando este momento que Dios me hablase. Una vez estaba yo platicando con alguien y me dice: bueno, es que yo no he experimentado como usted la presencia de Dios. Es que yo no siento nada, me dice. Así me decía alguien una vez que estaba: es que yo no siento nada.
Ustedes veo que algunos de ustedes caen al piso, están como temblando, otros están hablando en lenguas. Yo no siento nada, yo solamente lo que escucho es mi nombre. Y yo le dije, híjole, qué glorioso que Dios te esté hablando. Cuando vuelvas a escuchar tu nombre, dile a Dios, heme aquí, Padre amado, háblame o envíame a mí, haz lo que tengas que hacer. Porque sabe, a veces queremos nosotros que Dios nos hable, y cuando nos habla tenemos dudas, ¿sería Dios quien me habló? Cuando escuches tu nombre, dile al Padre, Padre, háblame. Dijo en el caso Samuel. Samuel fue un muchacho que fue entregado para ser un hombre que sirviese a Dios toda la vida. Y siendo todavía un muchacho, él todavía no tiene un encuentro con Dios, pero Dios un día le habla. Él no entiende, pero él sabe que algo está sucediendo. Y cuando escucha la voz de Dios que le dice Samuel, Samuel, él no sabe que Dios le está hablando. Va con el sacerdote, le dice, ¿me hablaste? El sacerdote le dice, no, yo no te he hablado, vete a dormir. Se fue a dormir otra vez porque era de noche. Le vuelven a hablar y va otra vez con el sacerdote. ¿Me hablaste? Dijo, no te he hablado. Y entonces el sacerdote entendió que Dios le estaba hablando a Samuel. Y entonces le dice, mira, la próxima vez que escuches tu nombre, porque seguramente es Dios quien te está hablando, vas a decir, heme aquí, háblame, que tu siervo escucha. Y entonces en el caso de Samuel, Dios le habla posteriormente, le da algunas palabras. Y entonces después el sacerdote le pregunta la siguiente mañana, ¿qué te dijo Dios? Y Samuel le da toda la información, ¿no? Pero cuando Dios nos habla, qué alegría y qué gozo. En el caso de Abraham, en ese momento tal vez se le quitó la carga que traía, se le quitó la tristeza, tal vez en ese momento se le quitó toda la congoja que traía. Qué alegría ha de haber sentido Abraham cuando escucha la voz del cielo, la voz de Dios, porque no fue una voz cualquiera, fue una voz que cruzó los cielos hasta llegar hasta el monte donde estaba Abraham. Cruzó el primero, segundo, tercer cielo y llegó allí donde estaba Abraham, y se escuchó la voz del cielo. Y Abraham claramente dijo, heme aquí, estaba esperando que me hablaras. Y entonces, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un cordero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Vaya que Dios probó el corazón. Y después de todo esto, Dios le habla y dice, ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo. Solamente era una prueba, porque Dios aborrece cosas como esas, donde se sacrifican a los hijos de esa manera. Dios no le agrada, pero solamente era una prueba para él, recordemos. Porque lo que quería ver Dios era lo que había en su corazón, y si realmente era un hombre que tenía temor de Dios, que amaba a Dios, y que Dios era más importante para él que su propio hijo. Y entonces pasa la prueba. Después Dios provee un carnero, el cual es sacrificado en lugar de su hijo. Y entonces llamó a Abraham, versículo 14, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En ese momento Abraham no solamente tenía la información, porque a veces podemos tener una información solamente, sino que por experiencia él podía decir, Jehová es proveedor, Jehová Jireh, él provee, él nos dará. Cuando hablamos de provisión, cuando hablamos de que él provee, es que él ya vio lo que viene en el futuro, él ya vio lo que viene después. Él ya vio lo que ha de venir esta semana, la próxima semana, el próximo mes, los próximos años. Y cuando él provee, es que Dios nos está dando para lo que sigue. ¿Sí me explico? Por eso es que tenemos un Dios que todo lo ve.
Él no tiene vista corta como el hombre. Nosotros a veces solamente vemos el presente y a veces ponemos la mirada en lo que ya pasó, quiere decir en el pasado. Pero tenemos que mirar un poco más. Tenemos que ver que si en el presente Dios está y Dios sigue siendo el mismo de ayer y hoy por siempre, entonces Dios, que ya sabe lo que va a venir después, cuando Dios te está dando, Él te está diciendo que Él ve un futuro mejor para tu vida. ¿Sí me explico? No sé si está aquí. ¿Sí me explico? Así que Dios, cuando conocemos a Dios como el que provee, estamos conociendo que Dios conoce lo que va a venir después. Así que si hoy Dios te dio de comer y ya tienes en la alacena para la semana, es que Dios ve que esta semana lo que Él quiere es bendecir tu vida, es cuidar de ti. Pero también lo que Dios quiere, que revises tu corazón y que sacrifiques o lleves al altar a aquello que estás amando más que Dios, que puede ser cualquier cosa. Si estamos hasta aquí. Entonces Abraham conoció a Dios y quedó el testimonio de que Jehová proveerá. Él es Jehová Jireh, el proveedor. Dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Otra vez desde el cielo le habla y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rozado tu hijo, tu único hijo, de cierto que dice, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y su descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. En el caso de Abraham, después de que esto pasa, Dios le vuelve a reafirmar desde el cielo con estas palabras de que le va a ser un hombre multiplicado en generaciones, un hombre próspero, un hombre donde no solamente él y su descendencia van a ser bendecidos, sino que habla algo más. Y lo que habla dice: y en ti serán benditas. ¿Cuántas naciones? ¿Cuántas? Todas las naciones de la tierra. Esto incluye a México, a nuestro país. ¿Cómo es México? Rico. ¿Cómo considera a México? Bendecido. México lindo y querido. Dios sí quiere bendecir a México. Es más, Dios está bendiciendo nuestro país. Pero ¿cómo puede Dios bendecir a todas las naciones de la tierra? ¿Cómo puede o de qué manera fue el diseño suyo para bendecir a todas las naciones de la tierra? ¿Cuál fue su diseño? Si nosotros vemos hasta ahí, nos quedamos con la historia y nos quedamos con lo que Dios hizo y llevó a cabo con Abraham. Pero ahí no acaba todo. Pasaron muchos años, y después de haber pasado muchos años, Dios envía a su hijo a la tierra. Y desde el cielo también se escucharon palabras para el hijo como estas: he aquí mi hijo amado, en quien tengo complacencia. He aquí mi hijo amado, a él oíd. Y entonces el Padre del cielo habló también del Hijo, o sea, del Señor Jesús, que complacía su corazón. Y la manera del Padre para que todas las naciones de la tierra hasta ahora sean bendecidas, Él tenía un diseño. Y lo que vemos aquí que sucedió con Abraham solamente era sombra de lo que había venir, porque realmente el Padre sí provee desde el cielo al Señor Jesús y lo deja morir en la cruz por nosotros. Él pudo haber intervenido como en el caso de Abraham y pudo haber dicho: deténganse,
y entonces destruir a todos sus agresores y permitir que el Señor Jesús bajara de la cruz y hasta ahí. Pero el Señor murió en la cruz, el Padre lo permitió. ¿Por qué? ¿Sabe por qué lo permitió? Por amor, y porque el amor del Padre es tan grandioso que dio lo más preciado que alguien puede dar, a su propio Hijo por nosotros. Dígame si Dios no es proveedor. Si nosotros tenemos bien en claro, como dicen Romanos, que Dios dio lo más preciado, ¿acaso no nos dará las demás cosas? Si Él dio al Señor Jesús, el cual murió por nosotros, ¿acaso Dios no nos dará lo que necesitamos? Romanos capítulo 8, versos 32 y 33. Pregúnteme yo, ¿Dios es bueno? Él es extraordinario. Nuestras palabras se acortan para poder expresar cuán grande es Él. Pero ese versículo 33 del capítulo 8 de Romanos: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sí estamos? Oye, le leía el versículo 31, 32. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, versículo 32 le decía, el que no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. Amén. El Señor Jesús lo dio todo en la cruz. Él dijo cosas como estas: yo doy mi vida y la vuelvo a tomar, nadie me la quita, yo la doy, dijo Él. Y entonces estuvo dispuesto a hacer el verdadero sacrificio. Y entonces nosotros entendemos ¿qué nos falta? ¿Hay algo que nos falta en la vida? ¿Tenemos algún faltante en la vida? ¿Hay algún faltante en nosotros? ¿Algo que tenemos como carencia? Sin duda alguna, sí tenemos carencias o algo que nos falta en la vida. Pero sabe una cosa: si el Señor fue entregado en la cruz y Él es el mejor y lo mejor que fue entregado en sacrificio, ¿acaso el Padre no nos dará aún lo que necesitamos si se lo pedimos con un corazón, con fe? Porque en el caso de Abraham hablamos de un hombre de fe, un hombre que cuando iba a entregar a su hijo y cuando iba al monte, él tenía fe que algo iba a pasar y que Dios le podía librar de todo esto. Nosotros cuando llegamos aquí debemos de llegar sabiendo que hay fe en nosotros. La fe nos ha traído hasta este lugar, la fe en el Señor. Si Él se entregó todo por nosotros, Él es la mayor provisión que el Padre ha dado a la humanidad. Tal vez hemos recibido del Padre cosas como estas: la vida, el calzado, el vestido, la casa, el trabajo, la esposa, los hijos, la suegra, el yerno, la yerna, no sé si le dice yerna, ¿verdad? Bueno, no sé, pero el sacrificio que verdaderamente va a satisfacer toda nuestra vida es el sacrificio del Señor en la cruz. Por eso nosotros tenemos bien en claro que el Padre, de igual manera, cuando entregó al Hijo, sufrió, pero Él permitió que sucediera porque nos ama de una manera muy extraordinaria. Amén. Libro de Hebreos capítulo 10. Bueno, primero vamos a Filipenses 4. Filipenses 4, verso 19. Verso 19 y 20.
Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Está hablando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Pablo es un hombre que pudo aprender a regocijarse en Dios y pudo aprender a caminar en el Señor, fuera mucho o fuera poco, tuviera mucho o tuviera poco. Pablo aprendió a fortalecerse en Dios, a caminar en el Señor y a confiar en Él. Pero él dice cosas como esas: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. ¿Cuánto va a suplir? Todo lo que os falte. Claro está que cuando nosotros tenemos faltantes, tenemos que revisar el corazón a ver si ese faltante no ocupó el lugar que a Dios le corresponde. Tenemos que aprender a ir a Dios y reconocer cuál es el faltante y saber que Dios es el único que puede suplir nuestros faltantes, porque recordemos, Dios es proveedor. Amén. Él va a proveer, lo ha hecho hasta hoy y lo va a seguir haciendo. Dios es proveedor. Hebreos capítulo 10 le decía, Hebreos capítulo 10, verso 8 en adelante. Hebreos 10, verso 8 en adelante. Ya está. Dice su palabra, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Quiere decir, el Señor se ofreció como ofrenda, como sacrificio verdadero, y todo lo demás que se hizo en el pasado según la ley solamente era sombra de lo que había de venir. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. He aquí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Amén. El sacrificio del Señor nos lleva también a entender que tenemos un nuevo pacto con Él, y en este nuevo pacto Él lo dio todo por nosotros, y Él es suficiente, porque en Él encontramos la verdadera satisfacción para toda nuestra vida. Libro de Hebreos capítulo 11, verso 15 al 19.
verso 16, perdón. Dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les preparó una ciudad, hablando de hombres y mujeres que caminaron en fe y por fe, que tenían una patria mejor. Pero ese versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, en el caso de Abraham, cuando hizo todo esto, lo hizo confiado y teniendo la fe depositada en Dios. En el caso nuestro, Dios, le digo, Dios es suficiente a través del sacrificio del Señor Jesús. Él es proveedor. ¿Qué ha provisto el Señor a través del sacrificio del Señor Jesús para nosotros? Le pregunto, ¿qué es lo que ha provisto el Señor a través del sacrificio suyo en la cruz? Salvación, vida, perdón de pecados, santificación, sanidad, amor. ¿Qué más ha provisto? Libertad, alegría, el anhelo de poder entrar hasta el lugar de su presencia. Ha provisto fortaleza, limpieza, vigor, restauración, reconciliación. Ha provisto la presencia de su Espíritu Santo. Ha provisto la gracia, la justicia, la gloria suya, la aceptación. Hemos sido aceptados, hemos sido apartados. Ha provisto un camino, un único camino. Ha provisto el mayor ejemplo para nosotros de alguien que todo lo da, que todo lo entrega. Cuando nosotros vemos y nos damos cuenta de el sacrificio y la entrega del Señor Jesús en la cruz, nos damos cuenta de que Él provee para nosotros la oportunidad de una verdadera reconciliación, de una amistad verdadera y que perdure para siempre. Nos da la oportunidad de poder tener paz, descanso, felicidad, gozo, alegría. Nos da la oportunidad de tener una esperanza viva. Nos da la oportunidad de tener nuevas fuerzas cada mañana. Nos da la oportunidad de saber que el Señor que se entregó por nosotros es el verdadero Jireh, la verdadera provisión fue la entrega del Señor Jesús en la cruz. Aunque Abraham estuvo dispuesto a hacerlo, nuestro Padre sí lo hizo por nosotros. Así que nosotros debemos de tener el entendimiento, la sabiduría y la oportunidad de saber, tenemos la mejor y mayor oportunidad que el hombre puede tener de disfrutar de la provisión de Dios el Padre para nosotros, cualquiera que sea el faltante que tú y yo tenemos. El Padre ya lo proveyó para nosotros a través del Señor Jesús. Hay un faltante, hay algo que tú dices necesito de Dios, el Señor ya lo hizo en la cruz. Necesitas esperanza, fe, fortaleza, necesitas propósito, necesitas lo que tú necesites, lo encontramos en la verdadera provisión, en el lugar donde el Señor se entregó por nosotros. Nosotros debiéramos haber sido el sacrificio, pero no éramos los candidatos aptos para el sacrificio por causa de toda la contaminación, el pecado, la maldad, la herencia y todas las cosas que arrastramos por causa del pecado del primer hombre y la primera mujer que Dios puso sobre la tierra. Pero sabe una cosa, el Señor Jesús fue apto para entregarse en la cruz por nosotros. Debemos de tener gozo, alegría y debemos de anhelar seguir caminando en el Señor y levantarnos cada día sabiendo
que Él proveerá. Solamente subamos al lugar de su presencia, subamos al monte, busquemos su rostro, vayamos al lugar de su presencia. El salmista dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde vendrá mi bendición? Mi bendición viene de aquel que se entregó en la cruz. Mi bendición viene de aquel que se entregó por mí. Mi bendición viene de lo alto, viene del Señor. El Padre es proveedor. Él seguirá proveyendo y Él seguirá dando, porque Él es dador, Él es proveedor. En la naturaleza del Padre está el proveer. Amén. Porque el Padre así es. Hoy hizo salir el sol, y el sol es para todos, ricos y pobres, santos y pecadores, chiquitos y grandes, altos y bajos, gordos y flacos, güeros y color moreno, o como seamos, ¿verdad? Dios nos permite tener el aire, respiramos este aire, es para todos. El agua es para todos. Todas las bendiciones que el Señor Jesús tiene por causa de su sacrificio son para todos. Pero no todos le hemos dicho al Señor: yo quiero, Señor, que tú seas mi proveedor. Pero sabe que Dios ha sido proveedor para mí y mi casa desde el día que decidimos formar una familia, mi esposa y yo. Él ha sido el proveedor. Ha habido momentos que pareciera que las cosas no llegan y pareciera que faltan algunas cosas, pero Dios ha usado personas para que llegue la provisión a casa. Y un día tuve que aprender a recibir las bendiciones de Dios que llegan a través de alguien, porque a veces uno es orgulloso y a veces a uno no le gusta que alguien sepa cuáles son las necesidades, y menos que llegue a la casa y que te diga: es que Dios me dijo que te trajera esto. Pero cuando entendemos la grandeza de Dios y cómo Dios puede proveer, Dios puede usar a cualquiera de nosotros, entonces podemos decirle a Dios muchas gracias, y decirle a las personas: gracias por haber escuchado la voz de Dios, por ser obediente, y gracias porque Dios te está usando para ser proveedor, para que mis faltantes ya no sean faltantes, sino que Dios te use para que lo que me falta llegue a casa. Y muchas veces cuando no teníamos o teníamos poco, o no teníamos para la colegiatura de los niños o nuestros hijos, gente llegó a la casa, hombres de Dios, entendidos más que yo, y llegaron a casa con una bendición, o llegaron con una economía o un sobrecito amarillo, y dijeron: esto es para ustedes, sé que están pasando necesidad. Y alguien llegó con un sobre y dijo: esto es para usted, y me daba vergüenza, no sé usted. Y decía: oh. Pero un día aprendí a darle gracias a Dios por todo, y le agradezco a Dios por cada provisión que Dios ha mandado a mi vida y a mi casa. Le agradezco a Dios por cada ocasión que, sin tener mucho, alguien una vez nos invitó una vez a mí y a mis hijos, nos invitó a comer hamburguesas. Eso fue por los niños que les gustaban las hamburguesas. Nos invitó a comer hamburguesas allí en un lugar en Tampico. Comimos hamburguesas, primero los invitamos y fuimos a comer hamburguesas. Estaban nuestros hijos todavía chicos, todavía cabían en los carritos de mandado. Ahora ya no cabe ninguno de ellos, pero en ese tiempo cabían en el carrito de mandado e iban en el carrito, porque después de que ellos nos invitaron a comer hamburguesas, dijeron: vamos, y nos llevaron a un centro comercial ahí en Tampico. Cuando estábamos en el centro comercial, le preguntan a mis hijos: ¿qué te gusta de cereal? Y ya uno de ellos dijo: pues me gusta tal cereal. Ah, bueno, entonces le aventaron un cereal al carrito. Y yo dije: esto se me hace sospechoso, dije yo, porque le aventaron un cereal. ¿Y qué te gusta comer? Y, no, me gusta tal cosa. Y bueno, y de repente yo dije: esto se me hace sospechoso, se me hace que esos nos van a comprar estas cosas para dárnoslas. Y así fue. Prácticamente ese carrito se llenó, y después al final ellos pagaron, porque llevaban después 2 carritos, uno para ellos y otro para nosotros. Y yo le decía a Dios: Dios, híjole, ¿cómo puede ser? Pero entiendo una cosa: Dios es bueno y es proveedor. Y entonces después de eso yo le dije a mis hermanos: gracias por lo que ustedes han hecho por nosotros, que Dios les bendiga. Pero aprendí algo:
lo que aprendí es que Dios puede usar a cualquiera persona para que te llegue la bendición o la provisión, pero también Dios te puede usar a ti y a mí para que la provisión llegue, a otros, porque de eso se trata. Si Dios usa a alguien para bendecirte y proveerte, porque así es Dios, Dios también quiere que usar tu vida para que tú puedas proveer bendición a los demás. De lo que Dios te ha dado, da a otros. Dios nos ha dado muchísimas y múltiples bendiciones. De todas las bendiciones que ya tenemos, aprendamos a dar. Y si tú dices no tengo, cuando menos ora. Hay un hombre que una vez escuché su testimonio y él decía que de igual manera cuando no tenía, y dice que se iba a la iglesia caminando, y él esperaba que cuando llegara a la iglesia alguien le dijera te llevo a casa y le diera una ofrenda, ¿no? Y entonces dice que un día estaba parado prácticamente en la puerta ya para salir, dice, y ninguno me bendecía, nadie me daba nada, dice el hermano, platica así, ¿no? Porque tenía necesidad económica. Y entonces él fue a la iglesia y esperaba que alguien, Dios le hablara a alguien, dice él, y me llegara con una ofrenda, pero resulta que ya prácticamente ya se acababa la reunión, ya todos se iban y nada. Pero de repente llega un hombre y dice, y me dice, dijo Dios que orara por ti. Y lo que hace este hombre dice, oró por mí, solo me oró, dice, solo me oró. Y lo que ora por él le dice, ora por él y le da palabras como esta: Dios te va a usar, Dios te va a levantar, Dios te va a usar para multitudes, Dios va a obrar en tu vida, te va a llevar a lugares insospechados que tú ni siquiera conoces el día de hoy. Y entonces oró por él y lo bendijo. Y él dijo, pero no me dio ofrenda, dice, no me dio nada, solamente me oró. Y regresó a casa caminando. Y entonces él, en todo el caminar, él dice, pero Dios, yo esperaba que alguien me diera una ofrenda, que alguien me ayudara de otra manera, solamente me oró. Y él lo platica después, porque después de muchos años, esa oración que en ese momento para él no era de mucho valor, Dios le permitió a este hombre orar por él. Y dice que lo que él oró, lo que este hombre oró por él, un día él lo ha visto cumplido, porque Dios le ha usado para ir a otras naciones y le ha usado para que las multitudes, sobre todo jóvenes, hayan conocido a Dios. Así que tal vez tú dices, yo no tengo mucho, no tengo nada. Dos hombres fueron al templo, iban a orar, Pedro y Juan. Había un paralítico, un hombre cojo, dice, que no podía caminar, y pide una limosna. Pedro y Juan en ese momento no tienen, pero dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Y ese hombre fue sanado en ese día. Y en medio del templo hubo un gran testimonio de un hombre que pudo ser levantado, porque dos hombres que tal vez no tenían economía, oro ni plata, pero tenían la presencia de Dios. Porque lo más extraordinario que Dios ha provisto no es lo que tú tienes o yo tengo en el bolsillo o en la alacena o en la casa. Lo más extraordinario que Dios ha provisto a través del sacrificio en la cruz es su misma presencia, la presencia del Espíritu Santo de Dios haciendo morada en cada uno de nosotros. Si eso no te alegra, no sé qué es lo que te va a alegrar. Pero a mí lo que me alegra y lo que me ha traído hasta aquí es la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, que un día vino a hacer morada en mí. Y nunca más he estado solo desde el día que le entregué mi vida al Señor. Desde el día que yo le dije, Dios, aquí está mi vida. No es mucho, pero es lo que tengo. Y le entregué mi vida a Él. Lo más preciado que Dios ha dado a través del sacrificio es su presencia para nosotros, su pueblo, para cada hijo y para cada hija. Nunca más estarás solo o sola cuando tú sabes que la mayor provisión es la presencia del Espíritu Santo de Dios, que nos hace andar, nos hace caminar, nos hace danzar, nos hace glorificar al Señor Jesús, nos hace vivir y nos da soplo de vida cada día. Es la mayor provisión que alguien puede tener. No sé tú, pero es la mayor provisión que Dios me ha dado. Su misma presencia, la presencia del Espíritu Santo de Dios en mi vida.
Prasitia pasaya. Ia para da rabasaya. Trita pertente rete orama saya. De robratia vacía o masaita reta mahai. Porque cuando Él es nuestra mayor provisión, nunca más estarás vacío, nunca más te sentirás solo, nunca más te sentirás sola, nunca más te sentirás desamparado o desamparada, porque Él está contigo y conmigo todos los días de nuestra vida. Así que ponte de pie un momento. Ponte de pie. Sacrifica en esta mañana lo que tengas que sacrificar delante del altar. Lleva delante de Él a lo que has amado más, si es que así ha sido, de lo que has amado o al que has amado o a lo que estás amando más que al Dios de gloria, que al Señor de los señores, que al Señor Jesús, que a la presencia del Espíritu Santo. Y deja que Él te provea aquello que es los faltantes de tu vida, pero sobre todo, deja que el Espíritu Santo, la misma presencia del Dios de los cielos, repose sobre tu vida, llene tu vida y te cambie por completo. Donde vayas, en medio del camino, en la ciudad, en el campo, nunca más te sentirás y estarás solo, porque el Espíritu Santo estará contigo, irá contigo, hablará contigo. Él te señalará y te indicará el camino por donde debes de andar. Él te indicará el camino por donde debes de ir. Él te enseñará las cosas que no has conocido. Él te mostrará lo que no te ha sido mostrado. Él te va a hablar lo que no se te ha hablado. Pero deja que la mayor provisión del cielo sea sobre tu vida. Así que levanta tus manos al cielo y dile a Él que venga a hacer morada en tu corazón. Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, gracias por hablarnos a través de tu palabra. Gracias. De las 99. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos. Y dile a Él lo que necesitas que Él te provea. Paz, gozo, alegría, felicidad, talentos, dones, habilidades, nuevas fuerzas, salud, provisión, la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu de Dios, la gracia de Él, la sabiduría, el entendimiento, provisión económica, provisión para la vejez, provisión para tu casa, provisión para terminar la casa. Lo que necesita, díselo a Él. No es conmigo, es con Él. No es por mí, es por Él. No soy yo, es Él. Él es el proveedor. Él es. Dile, tómame de la mano derecha, condúceme, dirige mis pasos, guíame, Señor. Tómame ahora. Aquí estoy. Sé que me has anhelado. Sé que me has amado y lo harás hasta el final. Pero aquí estoy ahora. Me entrego a ti. Dile, me entrego a ti.
pongo a tu disposición. Gracias, Señor Jesús. Gracias por la provisión tuya en la cruz. Gracias por proveernos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Gracias porque el Espíritu Santo nos consuela, nos enseña, nos habla, nos instruye. El Espíritu Santo nos dirige. El Espíritu Santo nos llena. El Espíritu Santo provee todo lo que necesitamos. Si me desvío, Él va por ¡Aleluya! mí. De las ¡Aleluya! me elegiste a mí. ¡Aleluya! ¡Gracias! Si me desvío, Él va por mí. Si me desvío, Él va por mí. Gracias. De las 99, Gracias por proveerme la vida, la salvación. Gracias por proveerme, Padre, la familia, la casa, el hogar, el trabajo. Gracias por proveerme ministerio. Gracias por proveerme dones, talentos, habilidades. Gracias por proveerme hermanos, amigos, la familia en Cristo. Gracias. Gracias por proveerme, Padre Santo, la oportunidad de vida. Gracias por proveerme fuerza, vigor, fortaleza, sanidad. Gracias por proveerme, Padre, la sanidad del alma, la sanidad para todo mi ser. Gracias. Aleluya. Gracias por ser el proveedor de la iglesia Manera en las Naciones, el Higo. Gracias por ser el proveedor para las familias del Higo Veracruz. Gracias por ser el proveedor para las familias de esta tierra. Gracias por ser nuestro proveedor. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra dices que tú proveerás todo lo que os falte conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y además, claramente entendemos que si tú diste lo más preciado, tu Hijo amado por nosotros, y es la mayor provisión, Padre, te damos las gracias por todo lo que nos proveerás, por todo lo que nos darás. Y cada vez que nos proveas, permite que nosotros te honremos, Padre, dándote a ti una alabanza y una adoración y un agradecimiento. Así que muchas gracias por ser nuestro proveedor. Queremos que siga siendo nuestro proveedor. Queremos que siga siendo el que provee para nuestra alma, cuerpo y espíritu. Padre, muchas gracias por tu palabra y por todo.